están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el gran desmadre del mundo que estamos viviendo. Y otro episodio nuevamente con mi buen amigo Fernando Muñoz en hablando de, pues para continuar un poquito hablando del tema político, todo el desmadre que está sucediendo en toda parte, pues prácticamente en toda parte del mundo. Fer, ¿cómo estás? Bien, gracias Arturo, gusto en verte otra vez. Y gusto también estar aquí con todo tu público y seguidores. Oye, creo que tenemos que hacer un pequeño recap de lo que platicamos en el episodio pasado, porque todas las especulaciones nos salieron al traste. Hubo demasiados movimientos interesantes. Se pensaba que el tema de la legislatura francesa iba a ser de extrema derecha. No sucedió así. El tema de las elecciones de Venezuela, que tampoco está sucediendo, o sea, está ahorita un tema en boga por todo lo que está sucediendo ya, incluso en temas de irse contra las redes sociales para evitar pues ataques de esta naturaleza contra el actual presidente Nicolás Maduro. Evidentemente lo que está pasando en México, que ya tenemos ahora sí una presidenta, porque ya le dieron el certificado de presidenta a Claudia Sheinbaum. El tipo de cambio se movió bastante duro. Lo que está pasando con el desmadre de Estados Unidos, porque Joe Biden se baja, entra Kamala Harris apuntalada por Joe Biden. No, es el atentado contra Trump. En fin, hay un chorro de cosas que creo que pudiéramos abordar un poquito. Pero a ver, hagamos un poquito el recap, lo que hablamos el episodio pasado, y ahí me corriges dentro de lo que estuvimos hablando, y prácticamente nos centramos en estas posturas de lo que estaba sucediendo específicamente con pues Donald Trump, Joe Biden, etcétera. Todavía no sucedía, si no me equivoco, en ese entonces el debate entre ambos candidatos, o no sé si ya había sucedido. Estaba por pasar. Estaba por pasar, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces, pues, a ver, vamos a hacer ese recap de decir, bueno, todo lo que esperábamos, a ver si tú me recuerdas, me refrescas la memoria, de todo lo que se esperaba y a lo mejor incluso cómo lo viste que se posicionó. Ahorita hablando específicamente de Estados Unidos, cómo lo viste, cómo se permeó eso en el debate fracasado totalmente por la parte demócrata, por Joe Biden. Digo, los dos, pues al final ya señores, ¿no? Muy adultos mayores. Pero bueno, evidentemente Biden pues se notaba mucho más la flaqueza senil, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues no sé cómo pudiéramos abordar esto. ¿Qué opinas? No, igual nada más para darle un poco de sabor a quienes nos escuchan. Sí, creo que el debate fue un desastre completo y la presión aquí en Estados Unidos se puso muy fuerte. Apenas a los días de que terminó salieron altos demócratas, a grandes personas que apoyan a los demócratas. Un ejemplo, el actor George Clooney, que es de las voces cantantes en Hollywood. En temas políticos, muchos salieron a decirle a Biden, Joe, bájate de la carrera, ya no vimos ya alguien que pueda dirigir el país, ¿no? Y creo que es consecuencia de, precisamente lo decías, de ya ser adulto mayor. Incluso ha especulado si Joe Biden trae algún tipo de enfermedad tipo Alzheimer o algo así. Ha habido, o se sabe que han ido médicos a estarlo evaluando. Y aunque la Casa Blanca dice que es algo normal y parte de la rutina, pero pues como que salió muchas noticias alrededor de esto en esos días. Y bueno, pues sí, Biden toma la decisión de bajarse, llega Kamala, y creo que Kamala es muy interesante el fenómeno que está generando, porque de entrada, platicamos en alguno de los episodios, una de las cosas que están monitoreando aquí en Estados Unidos son las aportaciones a las campañas. Recuerda que no es muy diferente a México, aquí es privado todo el apoyo, entonces, y vaya, creo que mientras lo reporten no hay un límite como tal. Entonces ya con Biden venía bajando, habíamos hablado en algún capítulo que tenía mucho más funding que Trump, pero ya había empezado a bajar, a declinar, se fue muy para abajo, casi a nada después del debate, llega Kamala y ¡pum! Es una explosión otra vez de dinero el que fluye hacia Kamala. Y lo que he leído en estos últimos días, incluso una noticia del día de ayer, que parece que Kamala está aventajando a Trump en estados que pueden ser clave, como un Michigan, donde sabemos que están entre republicanos, demócratas, es una situación muy interesante ahí, y hay otros 4 o 5 estados que están ahí en Wisconsin, ¿no? Si no me equivoco. Wisconsin, Pensilvania. Georgia puede ser eventualmente. En la elección pasada fue uno de los estados también claves
Biden. Entonces, es muy interesante el fenómeno Kamala. Sin embargo, de nuevo, como hablamos la vez pasada, todo depende de la burbuja en la que estés. Obviamente los republicanos se sienten muy sólidos con Trump, aunque también hay noticias de que el mismo Trump está un tanto nervioso. Ha sacado incluso comentarios tendientes ya a ser ofensivos hacia Kamala, hacia su origen Sí. afroamericano, y ha hecho por ahí comentarios, empezó a hacer algo público como que lo frenaron, pero ayer también leí una noticia de que parece que en privado sigue con ese tema y lo que está leyendo la gente es que pues está nervioso, ¿no? Al final del día. Y bueno, Kamala ahí va segura, dentro de todo pues también está teniendo que tener, vaya, creo que mucho aprendizaje muy rápido de cómo se va a mover esto. Y también creo que lo que es interesante ver son las elecciones de vicepresidentes que cada uno de los candidatos tuvo, porque son mucho contrapeso el que están trayendo a los dos. Trump escogió a alguien exmilitar con carrera incluso pública, muy de derecha, muy estricto y justo creo que llegando a toda esa ala republicana que de alguna manera lo estaba apoyando. Por el otro lado, Harris trae un candidato a vicepresidente mucho más de centro, mucho más equilibrado, que Ujú. incluso le ha podido ganar a los republicanos en las elecciones en su distrito. Entonces, creo que eso es una situación muy particular, muy interesante. Y solamente como dato anecdótico, a los pocos días de que se bajó Biden, empezaron a salir notas en los medios que ya no he visto últimamente, pero también cuestionando si Trump no estaba ya un poco senil como para el puesto, ¿no? Y ese tema ahorita ya se cayó, pero sí, de inmediato fue, ya no está el señor que era grande del lado de los demócratas, ahora tenemos otro que está muy grande del lado de los Republicanos. republicanos, ¿qué pasa, no? Pero bueno, eso ha quedado ahí y pues bueno, estamos todos a la expectativa, ya fijaron fechas de debates, tanto para presidente, los candidatos a presidente como los candidatos a vicepresidente, y pues habrá que verlos, a ver qué pasa en esos encuentros y cómo va a ir cambiando el voto en general. Fíjate que es un punto interesante lo que dices en este sentido, porque creo que hay varias cosas que se están conjugando. Evidentemente, fue un desastre específicamente, como bien lo mencionas, el tema o sea, yo sí me aventé el debate entre ambos y creo que es una parte muy marcada donde de repente efectivamente quiere expresar un poco algo, una idea Biden respecto al tema de la guerra, el COVID y todo ese tipo de cuestiones. Se le va el avión, se le va el Ujú. avión duro, y cuando le preguntan a Trump de si entendiste, y él le contesta o sea, sarcásticamente de yo creo que ni él se entendió, ¿no? O sea, como diciendo, pues no tengo ni idea qué quiso dar a entender, ¿no? Entonces, lo interesante con esta situación, creo que como bien lo mencionas, ahora la postura se me fue el nombre, pero el candidato para vicepresidencia de Donald Trump, si es un republicano, como bien lo mencionas, ándale, Ujú. era republicano, pero antitrumpista. O sea, ese era un tema, pero últimamente han tenido buenos acuerdos y es el que está impulsando durísimo a Donald Trump. O sea, al final creo que sí le está apoyando mucho, al menos de lo poco que he leído respecto al punto. Y como bien lo mencionas, este cuate, Valls de la parte demócrata, que por cierto, la No, próxima Vance es semana, el republicano. ¿vale? Vance es el republicano. Valls es el republicano. Ok, Sí, entonces pero aquí justamente la próxima semana pues viene la parte, ¿cómo se llama? Pues la convención demócrata, ¿no? Y donde se va justamente a votar prácticamente en la parte de Chicago. Van a estar ahí en Chicago toda una semanita para hacer toda esta convención demócrata y hacer todo este rollo. Pero bueno, quitando toda esta parte, lo interesante es ver cómo esta transición, donde de cierta manera al principio dijeron, oye, ¿sabes qué? Biden dedeó prácticamente a Kamala, o sea, así como sus últimas palabras antes de separarse prácticamente de todo esto, dedeó a Kamala Harris, la puso como tal en este sentido y había mucha especulación de quién pudiera estar en toda esta ronda. Al final, lo interesante fue que como este contraste, y pongo aquí sobre la mesa el tema de lo que sucedió, de por sí ya había tumbado a los demócratas este debate,
viene el famoso atentado contra Donald Trump, donde lo eleva a un ser supremo, ¿cómo llamarlo? Como ese Mesías, ¿no? Que va a traer el cambio a Estados Unidos. Lo elevaron a un nivel impresionante donde la popular Donald Trump dijeron no hay manera, e incluso, honestamente, yo también llegué a expresar que no veía que Kamala Harris pudiera realmente ser una candidata tan fuerte como para poder contrarrestar eso que sucedió en conjunto con Donald Trump, porque prácticamente pues fue un atentado muy interesante de cómo se elevó la popularidad de Donald Trump. Pero evidentemente ha ido creciendo la popularidad de Kamala Harris, le volvieron a inyectar dinero, como bien lo mencionaste, está creciendo esta parte. Pero aquí no sé cómo tú sientes en el sentido de, leí un poquito las propuestas que está haciendo Kamala Harris, conocía las de Biden de cierta forma, hay ciertas similitudes, pero pareciera específicamente que Kamala está siendo todavía más populista, más restrictiva en algunos aspectos y específicamente con el famoso control de precios de alimentos específicamente, ¿no? O sea, hay ciertas propuestas que hay alrededor de toda esta situación. Recordemos que Biden lo que estaba haciendo, lo que quería hacer era impulsar el tema de impuestos prácticamente a los más ricos. Sobre todo ahí hay una presión que por parte de los republicanos de decir deja de soltar dinero a lo güey y más bien dedícate a tener pues más sana ante tu estructura económica para estar elevando techos de deuda. Y con Kamala prácticamente lo que dice, oye, no estoy tan segura de poner más impuestos a los ricos, pero de cierta forma, pues sí quiero generar créditos fiscales atractivos para efectos de toda la gente, generar vivienda, ya sea un tipo de, voy a poner un ejemplo, tipo Infonavit en México en este sentido, como para apoyar justamente a la gente que tenga vivienda, que tenga precios justos. Pero tú cómo ves, tú sí sientes, y sobre todo lo que pudiera ocasionar, evidentemente, a la estructura actual de Estados Unidos, que sea todavía más populista que lo mismo que fue Joe Biden en ese sentido, en comparación de lo que evidentemente sabemos que está generando Trump, que siempre Trump ha sido más pro mercado, más pro patrón. En ese sentido, ¿tú cómo ves, cómo percibes esa situación? De entrada, y vaya, yo tuve también que sentarme y educarme en quién era Kamala, igual que tú. Digo, vaya, entiendo el rol que jugaba como vicepresidenta, no la veía yo necesariamente como la más fuerte en la carrera demócrata, y bueno, sin embargo, ahí está, ¿no? Y vaya, me tuve que sentar y ver un poco su trayectoria. Es muy interesante lo que, o vaya ya cómo ha crecido en el servicio público, nada más igual para dar contexto un poco a quienes nos escuchen. Ella es abogada y se dedicó un buen tiempo ahí en California a litigar de parte de lo que sería en México la Procuraduría, que son los prosecutors aquí. Ella fue incluso para la ciudad de San Francisco, la líder de la fiscalía, y después fue la fiscal del estado de California. Y a un punto de ahí brinca ya al Congreso y bueno, de ahí a la vicepresidencia, ¿no? Entonces alguien que ha crecido mucho, pero también a lo largo del tiempo lo que le he escuchado a Kamala es que, no a ella, sino sobre ella, es más bien que está en esta ala como progresista entre los demócratas. Acuérdate que aquí finalmente hay dos partidos, lo estamos hablando, republicanos, demócratas. Republicanos son más de derecha o más conservadores, demócratas más liberales, más de izquierda, entre comillas. Uh-huh. A Kamala, sin embargo, lo que yo antes sabía de ella es que es más tendiente hacia ese, no necesariamente populismo, pero sí es más tendiente a la izquierda, sí es más liberal, sí es más abierta, viene como de ese background y en su momento te acordarás que una representante que hizo mucho ruido en las elecciones pasadas fue Ocasio-Cortez de Nueva York. Sí. Entonces se hablaba de que Kamala, Ocasio y demás eran como un grupo de demócratas que estaban queriendo cambiar la visión del partido. Incluso hay quien me ha hecho comentarios, no, es que ellos son completamente de izquierda, radicales, cuidado con ellos porque nos van a cambiar a Estados Unidos, ¿no? Y estoy dando un poco el contexto para al menos de lo que yo he escuchado y lo que hasta ahorita entiendo de Kamala, la veo como alguien, si tiene esa base legal, si ha tenido esa carrera en el servicio público del lado de una fiscal, de un lado de una congresista y ahora vicepresidenta. Creo que con el tiempo, finalmente un abogado no puede ser totalmente de izquierda o arriesgado, ¿no? Hay ciertos Justo.
hay cierto pensamiento, cierta lógica atrás de eso. Yo al menos creo que a lo mejor sí tiende más a la izquierda que el resto de candidatos. No es, por ejemplo, una Bernie Sanders, que es creo que de los más de izquierda que tiene el Partido Demócrata, pero creo que está un poco más cargada hacia ese tipo de propuestas. Ahora, creo que es importante también aquí hacer una distinción. Populismo, creo que cuando hablamos de populismo, si yo creo que alguien es populista es Trump. La manera en que habla, la manera en que se expresa, la manera en que le llegan las masas, él en su persona es muy populista. Es cierto, ya sus propuestas, sus políticas y eso son más pro mercado, más pegadas a lo republicano y demás. Hay otro gran tema ahí que igual valdrá la pena después platicar en algún momento, el famoso Proyecto 25, que le llaman aquí, que es un grupo promovido por un think tank americano que está queriendo de alguna manera dirigir las políticas y que al parecer al principio Trump está muy pegado, pero en las últimas fechas ha distanciado porque parece que las propuestas son precisamente muy conservadoras y vienen muy fuertes. Entonces eso le estaba costando a Trump votos y como que se ha alejado, pero mantengamos en mente el Proyecto 25. Y de nuevo, Trump a lo mejor ya teniendo la experiencia de gobierno y lo que realmente vimos es que pues tampoco, a pesar de que es populista y demás, digamos que tuvo políticas dentro de todo más conservadoras y muy de gobierno. Cuando hablamos de Kamala, yo creo que sí va a traer algún cambio o visiones diferentes a las que habíamos escuchado de Biden, un poco más tendientes a lo mejor a lo liberal. Por ejemplo, un gran tema de discusión aquí en Estados Unidos, enorme, que incluso se mueve masas, votos y demás, el tema del aborto. Entonces sabemos que una corte conservadora, precisamente con muchos jueces elegidos por Trump, ha restringido de manera terrible el tema del aborto aquí en Estados Unidos y en consecuencia los estados republicanos se han puesto incluso más restrictivos y ahora es muy complicado para una mujer que quiere decidir o una pareja que quiere decidir o incluso necesita por alguna razón médica un aborto. Ahora es muy difícil ir por ese procedimiento. Yo por aquí no estoy diciendo que esté bien o esté mal, no es mi punto traer el debate moral sobre el aborto, pero es una situación o es una realidad que está impactando a mucha gente aquí en Estados Unidos. Y por el otro lado, los estados demócratas han estado en contra de, oye, no, ¿cómo abrimos las puertas? ¿Cómo facilitamos y damos la oportunidad a quien lo necesite a ir por este tipo de procedimientos? Y creo que, por ejemplo, Kamala puede ser una voz que juegue en ese tipo de propuestas. Sin embargo, que también hay que mantener en mente dos cosas. La realidad es que aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, ustedes ahí en México lo acaban de vivir, bueno, yo lo viví desde acá, pero más cerca, tú estás allá. La realidad es que pues, la época de campañas es la de promesas en un papel en blanco y uno puede decir misa y venir a la luna y las estrellas y ya es muy diferente lo que ocurre cuando el partido está en el gobierno o la persona está en el gobierno. Y también hay que pensar ahí que no depende, siempre lo colgamos del presidente o presidenta y ellos son los culpables y demás. La realidad es que, y aquí en Estados Unidos creo que funciona de manera bastante decente, está el contrapeso de un Congreso. Entonces, si el presidente o por alguna razón, supongamos que Kamala llega y tiene un Congreso republicano, lo que haga lo van a estar trabando ahí. Y al revés, si Trump llega y tiene un Congreso demócrata, muchas cosas puede ser que se estén trabando ahí. Y es lo que hemos visto en los últimos años. Le pasó mucho a Obama, sobre todo que tuvo mucho freno por los republicanos, Trump mucho freno por los demócratas. Entonces, o sea, digamos, así que de la boca, como dice, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, lo que puede ocurrir, hay un gap muy grande y eso hay que mantenerlo en mente. Sin embargo, sí, por ejemplo, curiosamente, una de las grandes noticias esta última semana, propuesta de Trump de quitarle impuestos a las propinas. Y Kamala también salió a decir, sí, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, fíjense, aquí fue una propuesta, creo, muy populista de Trump, que Kamala salió a decir, ok, yo la empato. Yo también. Entonces va a ser un poco el juego de quién trae esas propuestas, pero al final creo que siguen siendo populistas. ¿Por qué las propinas son importantes? Porque aquí en Estados Unidos, la realidad es que quien gana propinas, y es un poco, creo que también a lo que pasa en restaurantes en México, hay un sueldo base mínimo, si trabajas en un restaurante, pero muy pequeño, y realmente tu ingreso grande es por propinas. Pero aquí la gente tiene que reportar lo que ganas por propinas y tienes obviamente un impuesto sobre esas propinas. Entonces, al momento en que Trump dice, oye, le quito los impuestos a las propinas, toda esa cantidad de gente que trabaja en el sector alimentos o servicios que recibe propinas, pues de inmediato tendría un ingreso libre que implica un ingreso de facto en tus finanzas, ¿no?
Entonces, creo que a eso apunta lo populista y veo ya ahorita los discursos justo buscando dónde le pegan al populismo para jalar votos. Creo que ahorita la pelea está más por votos. Creo que como muchos procesos en el mundo no va a ser necesariamente o se van a basar los votos en propuestas sólidas. Va a ser un poco quién venda más, quién traiga más ruido a la mesa y jale más electores, y creo que ahí va a acabar. Y de nuevo, la verdad es que a mí todas estas propuestas, digo, las entiendo, pero de ahí a que se conviertan en realidad, pues hay un largo trecho por todo el proceso de propuestas, legislativo, etcétera, que tienen que ir en Estados Unidos, y queda la duda de qué tanto se va a volver realidad. Hay un gran tema, sin embargo, que también quiero dejar en la mesa, y creo que hay que considerar el año que entra. Si recuerdas, cuando Trump estuvo en su periodo pasado, hizo una gran reforma fiscal, donde bajó muchos impuestos a las empresas, se hizo una serie de cosas que de alguna manera creo que motivaron la economía, y justo esa visión del empresario que de alguna manera no le gusta la parte de impuestos, y cómo equilibró algunas cosas, ¿no? Para bien o para mal, pues han estado funcionando las cosas. El año que entra, esa ley tiene su vencimiento y se abre la puerta a que haya cambios otra vez fiscales grandes en Estados Unidos. Ese creo que va a ser un tema de observar, que de nuevo no están brincando mucho, o al menos no a las noticias, esos temas, pero son puntos que habrá que vigilar y ver quién quede en el poder, qué va a hacer con ellos, porque creo que un Trump va a ser más profundo esa reducción de impuestos, ese movimiento. Kamala puede ser que vaya en otro sentido, siendo más estricta, subiéndolos un tanto más. Habrá que ver pues en realidad cómo funciona y dónde quedan las cosas. Híjole, creo que pusiste varios puntos sobre la mesa, entre ellos el tema del Congreso, los contrapesos, que ahorita tocaré un poquito lo que sucede incluso en Francia, lo que porque pues ahí definitivamente el tema del contrapeso se dio durísimo y no van a poder tomar decisiones a menos que hagan buenas negociaciones y alianzas internas por cómo se distribuyó la parte legislativa. Pero ahorita antes de tocar eso, me centro en esto último que comentabas. Creo que es un punto de partida bien interesante, porque creo que aquí hay dos pensamientos o dos rumbos que no han sido muy claros en cómo lo va a generar, ¿no? Y pongo sobre la mesa un poquito el tema de la parte impositiva, justamente lo que sí hizo Donald Trump, que al final en su momento incluso para México llegamos a pensar que en Estados Unidos pues se tasa el tema federal más un impuesto estatal, dependiendo el tema de los estados. Entonces la mezcla de esos dos impuestos pues da un impuesto total efectivo que realmente se puede generar el pago de las empresas, de los negocios, porque en su principio natural pues decíamos, bueno, pues ya cualquier prácticamente empresa mexicana que tenga transacciones con alguna estadounidense evidentemente puede ser considerado como comúnmente o malamente se le conoce como el famoso paraíso fiscal, o un régimen fiscal preferente, debido a que está por debajo de la tasa impositiva en México. Entonces se pudiera haber tratado distinto, pero bueno, entra el factor Estado, y entonces eso es lo que ayuda a contrarrestar ese tipo de impactos. Evidentemente cada Estado de repente te dice, oye, yo tengo ciertas excepciones o exenciones, sí, a un cierto nivel de ingresos, pues parece que, no sé, $50,000 al año no pagas ningún tipo de impuesto, y entonces te quedas específicamente con la federal. En fin, muchas cuestiones que pueden llegar a suceder en este sentido. Entonces creo que va a ser un parteaguas muy interesante, y a eso lo mezclo con el tema laboral. Creo que desde el punto de vista económico hemos visto que incluso ahorita un impacto que se ha visto un poquito en Estados Unidos es este tema de el posible se ha desacelerado el tema económico. Pareciera incluso tras bambalinas se habla de una posible recesión. Evidentemente no se ha dicho nada en ese sentido de manera formal, pero los números de repente dicen. El tema del desempleo incrementó, es decir, hay ciertos indicadores que están sucediendo prácticamente en Estados Unidos esta situación, y tenemos una Kamala Harris que es muy propensa y lo ha dicho, lo ha comentado, de quiero apoyar más a el tema de los sindicatos en Estados Unidos, donde a diferencia de México, todavía antes de que se hiciera esta reforma, el famoso TECMEC, pues en México existía algo que prácticamente gran parte de las empresas tenían un sindicato INAVI, que eran los famosos sindicatos blancos, y a diferencia en Estados Unidos, pues sí hay una gran representación y sí son activos. Entonces, es una de las presiones, evidentemente, que tanto Canadá como Estados Unidos le dieron para que el tema de la reforma TECMEC, de decir, oye, necesitamos que efectivamente hay una representación activa de estos sindicatos en México. Y evidentemente
dentro de estas posturas, lo que está buscando, o entiendo que está buscando Kamala Harris, es abrir más el tema del apoyo hacia la parte laboral de los empleados, de proteccionismo en ese sentido. Entonces, se puede conjugar un tema interesante entre una posible reforma fiscal más el incentivo hacia querer procurar o darle mayor peso a la parte laboral en Estados Unidos contra a lo mejor lo que pudiera hacer Trump, porque Trump siempre ha sido más hacia el sector empresarial, porque al final viene de ese gremio, ¿no? Entonces, y lo pongo en contraste porque al final creo que Estados Unidos y México se mueven muy distinto en la parte laboral. O sea, en México es muy regulado, existe una ley específica para eso, hay un sobreproteccionismo a la parte laboral del empleado, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos es una relación contractual meramente civil / mercantil, donde al final lo que dice el contrato es sobre la base, la parte sustantiva sobre la que dicta de cierta manera. No hay mínimos, no hay vacaciones, o sea, hay muchas cosas que si bien hay ciertos estados que pueden promover ciertas cuestiones de que si las vacaciones pueden ser o no parte del salario, de las prestaciones, etcétera, etcétera, pero al final hay algo que se le conoce en Estados Unidos como el famoso employment at will, que es ahora sí que pues el tema de pues aquí hasta así como tú puedes renunciar, yo te puedo decir adiós con permiso y nos vemos y ahí queda todo. Exactamente, a diferencia de Estados Unidos. Cosa que parecía que Kamala quiere empujar ese tipo de cláusulas o el famoso employment at will, no eliminarlo, pero sí darle cierta configuración de decir, por ejemplo, oye, pues quita por completo las famosas cláusulas del non-compete, ¿no? Cuando dices, oye, no puedes irte durante cierto tiempo a la misma industria, al mismo sector, a la misma posición, etcétera, etcétera, porque ya son, como vuelvo al punto, se basa en el tema contractual. Entonces, creo que esta postura va a ser bien interesante ahora que lo veamos, y más la presión de la parte republicana de decir, oye, si yo al final como candidato demócrata quiero seguir apostándole a programas sociales como pareciera que lo está queriendo hacer Kamala Harris, pues evidentemente no puedo seguir sosteniendo bajo la estructura actual a Estados Unidos la parte de las finanzas si quiero seguir dando prácticamente estos apoyos sociales, ¿no? Entonces, creo que se puede configurar algo bien interesante en este sentido. También les va a tocar prácticamente a quien llegue en ese momento, pues la reconfiguración o la renegociación del famoso TECMEC ahora en el 2026. O sea, creo que hay un chorro de factores en ese sentido que se pueden llegar a dar. Y evidentemente cómo se constituye prácticamente el tema del TECMEC, ¿no? O sea, creo que esta relación que es interesante porque al final el presidente actual, López Obrador, se expresa bien de Donald Trump, a pesar de que Donald Trump es muy conservador y Obrador presume ser muy progresista, ¿no? Exacto, muy de izquierda. Entonces es muy chistoso la buena mancuerna que pareciera que han hecho, contraponiendo prácticamente las posturas de ambos en este sentido, ¿no? Entonces, creo que va a ser una postura interesante de cómo puede Claudia Sheinbaum en este sentido poder tener relación. Ahora, lo interesante, y pongamos sobre la mesa sobre lo que comentabas a un inicio de lo que Donald Trump de repente, sus expresiones misóginas o racistas en torno a Kamala Harris, en ese sentido, a lo mejor ya a nivel privado, pues va a ser interesante si llega realmente Donald Trump, cómo puede tratar y le pongo así, a Claudia Sheinbaum como su homóloga en este país, siendo por el simple hecho de ser mujer, por cómo se ha llegado a expresar de repente Donald Trump en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, creo que puede ser incluso una relación retadora. Evidentemente, sabemos que está Marcelo Ebrard en la parte de relaciones, en la parte de Secretaría de Economía, en este sentido. Entonces, digo, hay muchas cuestiones alrededor de todo este rollo, pero pues creo que sí es un panorama interesante que al final, si no me equivoco, el 10 de septiembre vuelve a haber un debate nuevamente. Ahora sí vamos a ver una Kamala Harris contra un Donald Trump, que va a estar interesante ver eso. Va a estar interesante ver cómo se puede llegar a configurar el tema de las legislaturas, el tema de los contrapesos, porque yo no sé, a ver, y ahí te la suelto, a ver tú qué piensas al respecto, porque hace ratito mencionabas que esos contrapesos son buenos, y yo también creo que son buenos siempre y cuando se lleguen a unas mesas de negociaciones interesantes y que no solamente se pongan el pie por poner el pie, ¿no? Porque justamente lo que lo pongo, y aquí es donde lo quiero hilar, es con lo que sucede realmente en Francia. O sea, en Francia, pues sabemos que la candidatura de Macron pues, ha tenido sus altibajos.
viene esta primera ronda el pasado 30 de junio, donde prácticamente el 30% de las votaciones se la lleva la derecha, la extrema derecha, para el tema de la legislatura. Viene una segunda vuelta el 7 de julio, si no me equivoco en la fecha, y pues ahí entre la parte de izquierda y la parte central, que es el área de Macron, pues hacen como que vamos a empujar y resulta que ahora la izquierda pasa a la primera fuerza y la extrema derecha pasa a ser la tercera fuerza, ¿no? Pero al final, ojo, ninguno con mayoría absoluta, prácticamente todos muy, muy similares en el tema de los votos, por lo tanto se vuelve un panorama de decir, tenemos una izquierda, tenemos un centro y tenemos una derecha en un congreso para poder tomar decisiones sabiendo que Francia ha sido uno de los países más progresistas, digámoslo de esa forma, ¿no? En el tema de este tipo de avances pro LGTB, pro todo este tipo de cuestiones, pro aborto, por todo lo que sucede, pero ahora teniendo un contrapeso interesante desde la parte de la extrema derecha, que lo que está sucediendo pareciera en cómo se está conjugando en los diferentes países a nivel mundial, donde vemos que, por ejemplo, incluso un Japón que volvió a ganar, bueno, ya dimitió justamente el primer ministro de Japón, ganó evidentemente la parte conservadora, pero ya se está viendo o se está rompiendo ese gap de decir, bueno, siempre gana la parte conservadora, pero ya se está acercando prácticamente al lado izquierdista. O sea, y hay reconfiguraciones interesantes de donde ha estado mucho la izquierda, de repente dice la extrema derecha, voy con todo, etcétera, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto de cómo un tema de un congreso tan partido o tan dividido puede ser beneficioso o no para el tema para el tema de los países o el tema aquí prácticamente de un país, ¿no? Claro, y déjame nada más agregar todos los comentarios que hilaste muy bien. A Reino Unido. También Reino Unido tuvo elecciones justo en este Sí. Inter y gana el Partido Laborista, que es centro-izquierda. Sí. Y entonces también hay una reconfiguración ahí y demás. Y vaya, creo que en general el panorama global se está poniendo muy interesante. Yo creo que tu pregunta particular, al menos lo que yo he visto a lo largo de los años, un congreso dividido, lo dijiste bien, puede ser una piedra en el zapato para cualquier presidente. Y de nuevo, creo que tendemos mucho a ponerle todo al presidente porque es la cara visible de un gobierno. Pero la realidad es que atrás ocurren un montón de negociaciones internas. Vamos a empezar por las internas, donde hay muchísimo jaloneo, muchísimas pláticas como para poder llegar a acuerdos y que avancen reformas. Sí he visto mucho, o al menos algo de lo que he aprendido en mi corto tiempo aquí en Estados Unidos, es que sí un Congreso republicano le pone mucho la piedra al presidente demócrata y al revés. Y un ejemplo muy claro, Obama intentó, si no me recuerdo, por un par de años colocar un ministro en la Suprema Corte de Justicia. Los republicanos bloquearon todas las opciones que les mandó. Llega Trump, propone a ministro y en ese sentido los demócratas se vieron decentes y avanzaron la propuesta. Y hoy tenemos esa Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos que es más conservadora que liberal. Y de hecho creo que Trump la realidad es que Trump colocó 2 o 3 de los ministros de hoy. Entonces realmente es una corte conformada por Trump, donde creo que los demócratas por alguna razón cedieron, pero en el caso de los republicanos, Obama no lo dejaron y se quedó muy trabado el tema ahí. Al final del día, pues ahora sí que en la política todo es negociación, todo es un toma y daca, y de nuevo hay temas donde se pueden trabar muchas reformas que creo que son importantes. Yo creo que una crítica en general, no solamente para Estados Unidos, no solamente para Francia, sino en general, mucho del juego democrático, y no estoy en contra de la democracia, pero mucho del juego democrático es que la manera en que elegimos a los representantes, y esto aplica creo que más para otros países. Estados Unidos tiene ahí un paréntesis que ahorita apunto, pero al final del día hacen muy cortoplacistas las visiones, porque la gente sabe que llega por 3, 4, 6 años, lo que sea, y esa es su visión, y eso es lo que van a negociar, y se preocupan por ese pequeño periodo de tiempo, y ya lo que siga, pues quién sabe. Entonces, creo que vuelves a discusiones muy inmediatas y no necesariamente tenemos gente, no digo que no haya, pero es mucha la gente que juega en ese corto plazo y pierde la visión de lo que realmente necesita
tener un estadista o alguien que se considere estadista de esa visión de largo plazo, de sentarle para futuras generaciones cómo se va a ver un país, ¿no? El paréntesis para Estados Unidos, que creo que lo veo interesante, es que aquí la reelección de escaños en lo que sería nuestra Cámara de Diputados en México, que es el House aquí en Estados Unidos, y el Senado, pues son infinitas. Entonces tú puedes hacer carrera de senador, puedes arrancar a los 20 años y te mueres a los 80 como senador y nadie te movió. Obviamente tienes tus periodos de elección periódicos, pero pues, si te reeligen, estás ahí para siempre. Obviamente tiene mucho que ver, en teoría, pues que también lo estás haciendo en tu curul, que tanto avanzas propuestas, que tanto te preocupas por tu comunidad y demás. Pero la realidad es que hay gente que pues vive toda su vida en alguna de esas posiciones. Creo que por un lado es bueno porque justo ahí es donde podrían generarse espacios de visión a largo plazo, de pensar más a largo plazo, que no necesariamente ocurren. Igual hay casos de senadores corruptos, a un demócrata lo acaban de enjuiciar por ese tema. Y hay obviamente muchos que están preocupados por su cuestión personal, no por la del país. Pero sin embargo, creo que es bueno porque les puede dar esa perspectiva, pero por otro lado también no es tan bueno, creo, porque pues regresemos al ejemplo, ya hay casos de senadores que tienen 70, 80 años, pues ya tienen visiones que se quedaron en el pasado y toman posiciones que se quedaron en el pasado, que tienen además mucho peso de esas personas dentro de los partidos por su seniority en esas posiciones, y pues que empiezan a trabar acuerdos que hoy son muy diferentes o que requieren de diferentes acciones, ¿no? Y con su entendimiento del mundo, pues no empatan y traban mucho las cosas, ¿no? Entonces creo que es entender un poco más el contexto macro y déjame también aterrizar un poco a un tema que tocamos la vez pasada y que creo que vale la pena mencionar, el tema México. O sea, México, la realidad es que hoy no va a haber un contrapeso. Ya por sí sabemos que el Congreso siempre, los presidentes lo han hecho para uno o para el otro, se sueltan billetazos y todo funciona. No hay mucha negociación más que la de dinero, justo pensando en el cortoplacismo. Pero la realidad es que pues hoy el Congreso va a estar muy alineado a lo que es Morena. Están con esta discusión de las representaciones que artificialmente están acabando Morena con muchísimos votos, o a Morena y sus aliados con muchísimos votos, lo que va a hacer que prácticamente Claudia Sheinbaum con la mano del peje atrás, pues muevan lo que quieran mover. Eso va a ser creo que un tema muy interesante a observar y trayendo las relaciones México-Estados Unidos, creo que sí va a haber de alguna manera un ojo en qué va pasando precisamente por el TIMEC, ¿no? Hablábamos de la reforma judicial que está pendiente, que sé que está causando muchas cosas en México, que están hablando los trabajadores del Poder Judicial de incluso un paro y demás. Por ahí en algún artículo leía y es cierto, creo que hay una condición en el TIMEC que tienes que mantener la seguridad jurídica y hacer lo que están proponiendo Morena sería un incumplimiento y eso desataría o abriría una lata de gusanos que habrá que ver qué pase, ¿no? Pero justo el no tener ese contrapeso en México es bien importante. Y también tocaste ahorita de refilón y trayéndolo de nuevo a la mesa, lo que pasó hace semana y media, donde el tipo de cambio se disparó, que realmente fue un efecto de los mercados. Empezó, la bolsa en Japón se cayó con lo que decías de esos préstamos que salieron, perspectivas de la economía americana posiblemente desacelerándose y demás, y total fue aquel lunes, ya hace de nuevo 2 semanas, donde las bolsas pum para abajo y los tipos de cambio se volvieron como locos y fue una semana de mucha turbulencia. Pero para mí creo que un indicador claro, ese brinco del peso, creo que me deja muy claro la volatilidad de los capitales que hay en el país, donde hemos sabido por mejor este último año y medio, y con las tasas que hemos tenido de interés, con todo el movimiento que ha habido en la economía mundial y demás, Estados Unidos con las tasas de interés también altas y demás, pero finalmente muchos de los capitales se fueron a México. Creo que México, Brasil, ahorita se me va el tercer país, pero solamente 3 países en el mundo se apreciaron contra el dólar en los últimos 18 meses y México fue uno de los que más se movió a favor. Correcto. Y obviamente eso habló de pues, todo el dinero que entró al país. Y ahorita el primer indicador de que, oye, hay algo, pum, se salieron mucho los capitales y el tipo de cambio, para arriba, ¿no? Entonces creo que es un escenario o muestra como indicador solamente que podemos tener un escenario muy endeble para México. Creo que, de nuevo, no diría que es
o vaya, quiero decir que es preocupante, pero no en el sentido alarmista, pero sí hay que mantener un buen ojo en ese Congreso pro Morena que tenemos hoy. Y de nuevo, espero que el gobierno lo haga bien y que no lleve al país a un punto insostenible. Pero las decisiones que tome la nueva presidenta, las decisiones que se tomen en el Congreso, las leyes que se siguen a emitir, que además estamos escuchando muchas noticias que dan mucho que pensar. Y lo que realmente vaya accionando, pues puede eventualmente en este escenario donde parece que México está colgado de alfileres y todo este revuelo internacional que estamos viendo, que además estamos viendo las cosas muy rápido, Sí. no sabemos si nos pueden desatar allá en México un problema y de nuevo, solamente tomando el tipo de cambio como indicador, pues para los que estamos en Estados Unidos, en esa semana un brinco de acá estábamos como 17 pesos a casi 20, pues de pronto nos volvimos ricos, ¿no? Empezaron a salir aquí memes de gringos yendo a comprar propiedades en México a 20 pesos por dólar, ¿no? Porque pues, de Sí. inmediato todos dijeron, oye, ya otra vez volvimos a tener muchos fondos para México. Vaya, es curioso, incluso de nuevo hubo bromas, pero sí muestran esa debilidad, creo, de la economía mexicana, que no es tan sólida como podría pensarse eventualmente, y pues hay que tener mucho cuidado del lado político, cómo juega, y habrá que ver, dependiendo de quién quede aquí, Trump o Kamala, pues habrá que ver cuál va a ser el juego con México, ¿no? Qué tanto se alinea. De acuerdo contigo, creo que mencionaste muchos puntos. Creo que el tema económico bien lo mencionaste. Juega un parteaguas porque evidentemente hace 2 semanas incluso ahí te empezamos a platicar y que yo te estaba bromeando de que no, ya no te voy a poder visitar Estados Unidos porque ya me salía muy caro. En fin, o sea, creo que, o sea, creo que hay demasiadas, y evidentemente en toda esta situación que ocurrió, además de las decisiones políticas, pues sí, también hay que decirlo como tal, pues estas especulaciones de mercado que existieron, porque también mucha gente, mucha gente con mucho fondo, mucho dinero, pues hizo especulación de mercado porque justo se aprovecharon, o sea, para por si no, para, nomás como para puntualizar un poquito lo que seguramente ya muchos saben, es lo que sucede específicamente con Japón, es que pues Japón, lo interesante de Japón, o la historia de Japón, es que ha sido un país que se ha mantenido en una deflación, ¿no? Es decir, en lugar de estar teniendo inflación, ha tenido un tema deflacionario y evidentemente a raíz de la pandemia, pues empezó a tener una inflación. Inflación de rangos desde el 2-3%, que para México, para un Estados Unidos, o sea, para los porcentajes a los que estamos acostumbrados decimos, pues no está mal, pero pues sabiendo que es un país que deflaciona, evidentemente, pues de repente que se suba un 2-3% en positivo, evidentemente, pues es mucho lo que les ha movido. Eso ha generado, aunado a esta situación, evidentemente, por el tema de estar dando dinero barato, es decir, a las tasas, yo creo que más bajas que pudieran existir dentro de los países de la OCDE, o sea, realmente tasas bajísimas, pues evidentemente mucha gente pidió préstamo, lo invirtió en México, Estados Unidos, etcétera, en lugares donde te están dando rendimientos muy por encima, entonces especulabas con eso. ¿Qué decisiones tomó Japón? Pues evidentemente para combatir la inflación, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Subo la tasa de interés para contrarrestar el tema del movimiento del dinero, para justamente bajar pues esa inflación. Porque incluso ahí, como paréntesis, pues yo no me esperaba, honestamente, que Banxico se fuera a adelantar a volver a bajar otros 25 puntos. Yo creí que se iba a esperar porque pues no se ha visto justamente una desaceleración inflacionaria como se podría estar esperando. Entonces, fue chistoso, o sea, yo no, honestamente no me lo esperaba. Pero bueno, ¿qué hace Japón? Sube esa tasa de interés, ¿no? Evidentemente, entonces, pues todo eso, ese dinero que tenían invertido a un cierto plazo, a tasas risorias, pues evidentemente les mueve su especulación comercial y se hace pues, perdón por la expresión, pero pues un tremendo cagadero contra todo lo que evidentemente sucede. Pero ahora quisiera cerrar este último punto, nomás como toda esta situación de Estados Unidos, México y específicamente América, porque hay un país que creo que puede ser un parteaguas, o está siendo un parteaguas, sobre todo en la parte izquierda latinoamericana, que es Venezuela, que lo que también estamos viendo y mencionamos al principio es, acaba de haber elecciones y por otra ocasión más, Maduro pareciera que gana. Esta vez pareciese, y digo pareciese porque pues realmente a nadie le consta, porque pues si bien dicen que hay actas escaneadas ya puestas por ahí de lo que se debió tener y debió existir, y que al final Maduro pierde,
pero pues al final Maduro se queda al momento con el poder, empieza a haber reuniones, pseudo reuniones, más bien las quiero llamar así, donde dicen qué vamos a hacer con Venezuela. De repente Lula como quedaba diciéndole a ellos, necesitamos ver que efectivamente Venezuela tenga sus registros o su proceso de manera más transparente, algo chistoso porque pues al final Lula y este Chávez pues fueron grandes líderes chavistas, digámoslo así, o sea, grandes líderes de izquierda en su momento. Entonces, como que se empieza a reconfigurar una cosa, pero aquí al final lo interesante es que al final todos esos miedos de un posible izquierdista dictador, digámoslo de esa forma, donde va a censurar todo, pues pareciera que como está escuchando muchos pasos en las ateas, se está sintiendo con la excusa de decir por seguridad nacional, empiezo a bloquear redes sociales, entonces al final termina, pareciera que en el acto dar razón a todo aquello que muchas veces nos da temor a que llegue una persona como él al país como presidente, porque al final es, oye, pues no, yo no voy a censurar y de repente no, pues como me están atacando, censuro X, Elon Musk se está yendo contra mí, me está atacando, me está hackeando, o sea, puta, o sea, ya empieza a haber enemigos por todos lados. Entonces, ¿tú qué ves, tú qué lees en esta situación en la parte de Venezuela? Y si crees y consideras que pudiera existir alguna posible, que lo veo complicado, pero que Estados Unidos se pueda meter en ese sentido, sobre todo por la especulación que existe de que ya hay ciertos apoyos rusos hacia este lado, ya sabes, China, etcétera, etcétera, pero no sé tú cómo lees esta situación al respecto. Híjole, yo diría que Venezuela solamente nos da para un capítulo completo de ¿Verdad platicar que sí? aquí. Yo también creo. Sí, Yo también creo. es largo, muy largo. Y vaya, también sabes, vaya, no sé, o no creo que todos los que te escuchan, vaya, mucho de mi círculo cercano tiene que ver con Venezuela, entonces me he mantenido al tanto de la situación. La realidad es que, a ver, sí, Maduro es un dictador y Chávez le dio el poder y siguen en ese sentido. Hay un tema grande ahí, y fíjate que también no tocamos, hay como paréntesis rapidísimo, el tema del Mayo a Estados Unidos, creo que ese también es un Ah, tema bien claro. interesante a comentar. Pero para Venezuela, una de las realidades más allá de lo político es que Venezuela se convirtió en una mafia completa y es un narcoestado, es un hecho. O sea, todos, la gente que está cercana, que sabe, que incluso comunidades de inteligencia y demás internacionales saben que el trasiego de drogas en Venezuela es tremendo y está protegido desde Maduro hacia abajo. Y es que, de nuevo, es larguísimo porque hay muchas cosas que se van conectando ahí. Chávez, al venir del lado militar, pues pudo conectar con todas las Fuerzas Armadas y las compró. Y algo que ha hecho Maduro es que las ha mantenido compradas. La realidad es que hay generales y comandos venezolanos que son el día de hoy multimillonarios y los ves en Miami en grandes yates, en fiestas, en yates no pequeños, que Ujú. cuestan muchos millones y eso salió pues lo que los presidentes les han dado para mantenerlos de su lado, ¿no? Eh, y vaya, este hecho de que hoy Maduro mantenga el poder, hasta donde entiendo, porque es lo mismo que se ha hablado otras veces, tiene que ver con el miedo de toda esta camarilla, que no nada más es él, hay gente de pasado muy negro junto con él, que pues han convertido, se han convertido en una mafia y el temor real es que al soltar el poder vengan los juicios en contra de ellos y acaben en la cárcel. Incluso algo de lo que se ha platicado en los últimos días, incluso Biden, de su gobierno, al parecer se rumora que propuso, la oficina de Estado aquí en Estados Unidos lo niega, pero se coló el rumor que Biden le ofreció a Maduro, le dijo, mira, ya deja el poder y te damos amnistía, salte tranquilo, deja ya el lío ahí, ¿no? Como que hay Ujú. ofertas, incluso a pesar de ser del grupo de Río, a pesar de estar Lula metido, Petro, todos estos presidentes que son de ese Sí. mismo grupo, por ejemplo, ya un Lula ya empezó a recular, todo el mundo esperaba que Lula brincara a favor de Maduro. Lula está muy conservador y muy callado. La realidad es que creo que el único presidente que está apoyando muy fuerte y abiertamente a Maduro es López Obrador en México. Sí. Y vaya, creo que es un tema que ha causado mucha roncha a nivel internacional.
Pero bueno, la verdad es que son pocos los apoyos en América al mismo Maduro, porque sí está muy claro el descaro del robo electoral. Pero de nuevo se ve muy complicado porque mencionaba, tiene a las Fuerzas Armadas compradas y de su lado, y los mismos generales y la misma gente que lo apoya está metida en este tema de narcotráfico y de muchas cosas que no están padres. Y la verdad es que Venezuela es un foco rojo desde hace mucho tiempo en muchos temas, ¿no? Y también mencionabas, a ver, ¿de dónde sale todo este dinero? Pues de que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más allá de Arabia Saudita y demás, las más grandes del mundo están en Venezuela, y creo que no nada más de petróleo, parece que de estas tierras raras también tienen un montón, y que ahora están volviéndose un gran tema por todo lo que es tecnología. Creo que también en oro están punteando. O sea, hay muchos recursos muy importantes que Venezuela tiene hoy que lo vuelven un país muy, muy atractivo. Y sí, ya desde hace mucho, desde que estaba Chávez, pues Rusia, China, tienen un pie ahí muy metido. Vaya, es bien sabido que el petróleo que sale de Venezuela se va a esos dos países, es los que están surtiendo sobre todo a Rusia, ahorita con la guerra. Y creo que desde el punto de vista americano no han dado un paso fuerte porque podría desencadenar una serie de situaciones a nivel global que creo Sí. que hoy no están tan sencillas, más pensando en la guerra en Ucrania, más pensando en un también súper delicado Medio Oriente, con este problema de Israel, Hamas, Irán que se está ahí también metiendo, o sea, está creo que muy complicado. Entonces, de nuevo, lo vemos como a veces como una persona, dos personas, pero hay muchos hilos que están ahí cruzados en Venezuela. A lo que voy es que entiendo por qué Maduro en este punto, que de nuevo ya es un dictador, lo ha sido, ya ha torturado gente, ya han matado gente, ya han desaparecido gente, ya han cerrado redes sociales ya varias veces, hay apagones, o sea, todas estas a veces leyendas o mitos que creemos que están por ahí son una realidad, y vaya, está acentuando esa posición dictatorial que tiene la fuerza del ejército, que es lo que creo lo mantiene envalentonado en el poder. Imagino que la presión de su camarilla, que pues todos están embarrados, y justo yo lo que creo que es más miedo a soltar y que los agarren y acaben sus vidas en prisión, ¿no? Creo que es mucho más de eso porque va a salir un montón de cochinada ahí. Y bueno, habría que Sí. ver que si sueltan el poder, pues una oposición que ha estado pisoteada por años, incluso ya el pueblo, que es parte de lo que se está viendo ahora, ya no nada más es la oposición, ¿no? Porque antes la oposición eran, digamos, lo que era en México, los fifís, los educados, Sí. que además toda esa población ya no está en Venezuela, ¿eh? Mañana, ojo, mañana sábado 17, me imagino que el podcast va a salir después, pero mañana sábado 17 hay una manifestación global que ha llamado a la oposición pro Venezuela, y vaya, yo sé que aquí en Atlanta ya están organizando, pero entiendo que justo es en todo el mundo, todas las comunidades venezolanas van a salir a protestar, pero toda esa gente que está afuera es la que podría ser oposición dentro del país, que con el tiempo se salió por lo malo de las condiciones. Entonces siempre se decía, oye, pues se quedan los prochavistas, los que apoyan. Lo interesante hoy es que esos prochavistas ya también están saliendo a manifestarse de lo mal que están las cosas. Entonces está claro que la gente ya no está a favor del régimen. Pero yo de nuevo regreso al punto del miedo que tienen hoy esos dirigentes que han creado toda esta red criminal, que además de nuevo está, creo que muy, muy fuerte el tema atrás de muchas cosas que no han necesariamente permeado. Incluso te diría también como paréntesis, como anécdota, un compañero en uno de mis trabajos anteriores, él es un inglés que viajó a Venezuela, y te estoy hablando ya de esto hace 15 años, que todavía estaba Chávez. Él entiende algo de ruso porque ha viajado mucho y demás, pero me decía que sentado en Venezuela, en un lugar abierto, popular, escuchó una conversación de dos rusos en ese entonces que hablaban abiertamente de tráfico de armas, ahí en Venezuela. Entonces, o sea, hay temas grandes, sabe que han dado cobijo, han abierto espacios a terroristas, o gente declarada como terrorista. Por eso yo creo que hay temas que son muy fuertes, que dentro de todo este ruido político se han quedado por ahí guardadas, pero también están ahí. Y yo veo más ese miedo a soltar el poder y después qué nos va a pasar. Y además ahorita tengo a los soldados, ahorita tengo la fuerza, pues me voy a agarrar lo más que pueda, y creo que ahí está el entuerto. De nuevo, creo que del lado de Estados Unidos, a pesar de que Trump fue bravucón y mandó ahí unos buques y amenazó y demás, al final ya no hizo nada.
Mucho el temor es que Kamala no haga mucho caso a Venezuela por ser de izquierda precisamente. Muchos mencionan es que es de izquierda y entonces ahí los de izquierda y se quieren, no lo sé, la verdad es que no creo que Claro. vaya a ser así, pero la realidad es que por todo este entuerto, al tener un Rusia metido, un China metido, todo este tema de delincuencia dentro y demás, no veo una solución sencilla. Yo siempre he dicho así desde que estaba Chávez, y es mi opinión triste, porque la verdad es que es triste decirlo. O sea, yo creo que Venezuela habrá un cambio, pero ya ha habido, no digo que no, pero van a estar un buen, un pase por algo que no va a estar agradable, llámese de pronto muchos muertitos, de pronto gente que le vaya a ir muy mal y de nuevo no creo que vaya a ser una transición ni pacífica ni sencilla. Ojalá me equivoque, ojalá y Maduro y los que están atrás de él o toda esta camarilla de gente no muy agradable Sí. decida por la paz o está todo, pero como están las cosas yo creo que van a estar un brinco poco poco agradable o no muy bueno para quienes estén directamente metidos y pues habrá que mantener en observación Venezuela, que es un tema que sí vale la pena estar con un ojo ahí, porque De también va a acuerdo definir contigo. mucho lo que ocurre en Latinoamérica. Sí, yo también creo, o sea, yo sí creo, nada más como para rezar este último punto, creo que sí, o sea, creo que puede ser un antes y un después de una América Latina, lo que pueda suceder en Venezuela, para bien o para mal. Eh, pero bueno, creo que sí es importante mantener el ojo en lo que puede suceder específicamente con Venezuela, porque puede reconfigurar muchas cosas, pues en América Latina y en América en general con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, evidentemente coincido contigo, creo que el tema Venezuela podría dar para un solo episodio por todo lo que se ha generado. Igual, tengo algunos conocidos venezolanos que son, yo creo que son de los que salieron justo cuando Chávez entró al poder, por todo lo que se especulaba que iba a suceder y salieron y bueno, pues al final resultó que esa especulación se volvió una realidad para ellos de cierta forma y pues terminaron saliéndose de su país, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, Y nada más como comentario, mucho de lo que esa comunidad venezolana he escuchado, y no de una persona, sino de varias. Y de nuevo, no estoy siendo alarmista ni estoy queriendo cargarme hacia un lado o hacia otro, pero la realidad es que mucho de lo que dicen es que, ojo, hay muchos indicadores en México que al ser de este grupo estamos viendo que van caminándose y ellos han siempre tenido el temor de acá con Venezuela y lo hablamos creo que en el capítulo pasado. Alguien me dijo, oye, no, sí. ahora no es un Venezuela, a lo mejor vamos a sacar alguna Argentina, pero sí hay indicadores que han visto ellos en su experiencia que hoy están en México, que hoy se está moviendo México hacia allá y que bueno, a ver qué pasa con el tiempo. Sí, he escuchado exactamente los mismos comentarios de ellos, efectivamente, pero bueno, o sea, al final siempre se habla de esta situación de que no somos Venezuela, que la reconfiguración de nuestra estructura económica es distinta a Venezuela, lo cual lo doy por correcto, efectivamente no es lo mismo, pero no por ello quiere decir que no pueda existir asuntos de cambio. Y vuelvo al punto, ojalá fueran para bien, pero pues todo está en el aire en ese sentido. Pues veremos cómo se mueve y creo que es un punto de partida decir, pues aquellos que hayan votado por el lado de Morena, Verde y todo ese tipo de cuestiones, que justo este tema de la reconfiguración de la parte de la cámara, creo que es bien interesante y creo que sí no podría llegar a mostrar desde mi punto de vista la realidad de lo que puede llegar a suceder, porque el segundo partido más votado en México fue el Partido Acción Nacional y resulta que con esta reconfiguración de la mayoría representativa, pues el PAN pasa a a un cuarto poder y el Verde a un segundo. Cuando no fue la realidad de los votantes, ¿no? Entonces, en fin, o sea, creo que sí es importante observar esa situación de todo lo que se puede llegar a configurar. Pero fuera de esto, pues no sé si quieras agregar algo más, algún cierre o algo por el estilo, y si no, pues damos por terminado, mi estimado Per. Yo nada más, igual pues hay que mantener el ojo porque al final ya todo esto que hemos estado discutiendo y platicando y viendo cómo están moviendo las cosas a nivel global, pues van a tener impacto en México y vaya, creo que ese flash nos dio hace 2 semanas lo que pasó con la bolsa, tipo de cambio y demás, y pues vamos a ver qué va ocurriendo porque creo que hay cierto nerviosismo en, de nuevo, las decisiones del nuevo gobierno. Bueno, del gobierno saliente, porque sabemos que el observador tiene muy metida la mano ahí. Esas decisiones del gobierno saliente del nuevo
gobierno pueden impactar de manera importante en la economía y bolsa de todos allá, ¿no? De acuerdo, Fer, de acuerdo. Pues bueno, pues creo que fue un episodio donde hablamos de varios puntos, tocando prácticamente, sí, bastantes puntos. Pero bueno, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos, vernos, compartir, darle like, etcétera. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en YouTube Music, porque ya dejó de existir Google Podcast. Estamos en la plataforma de YouTube. Por favor, suscríbase, dé la campanita, comparta, comente. Muchas gracias por seguirnos, acompañarnos. Muchas gracias, Fer. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense.